Hola. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Vamos a empezar con la charla del consumidor potencial de joyería, orfebrería y esmalte. Yo soy Miriam Toledo, la directora de la Escuela de Arte número 3 de aquí de Madrid. Es una escuela de arte pública en la que se imparten los ciclos superiores de joyería artística, orfebrería y platería artística y esmalte al fuego sobre metales. Es un centro que está en el centro de Madrid, La Latina, y con una enseñanza muy especializada en todo lo que sería el sector joyero. Tenemos con nosotros a una de nuestras profesoras que estuvo con nosotros el año pasado, Aymara de la Torre, y para mí es un placer como directora del centro presentarla, porque fue una profesora excelente que animó a sus alumnos a hacer un trabajo de investigación buenísimo que no solamente fue un trabajo de investigación en el centro, sino que salió fuera de él a nivel nacional. Ese trabajo de investigación lo va ahora a explicar y va sobre todo a mostrar las conclusiones que yo creo que pueden ser muy interesantes al sector joyero. Muchísimas gracias. Gracias, Aymara. Gracias. Bueno, pues como decía Miriam, el estudio se llama El consumidor potencial de joyería, orfebrería y esmalte. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es el consumidor potencial? ¿Qué es? Pues digamos que sería aquella persona que, aunque no lo sea ahora mismo, se podría convertir en comprador o consumidor de un producto o un servicio. ¿Por qué es interesante estudiar al consumidor potencial? Porque al final los clientes potenciales son una fuente de desarrollo y crecimiento para cualquier negocio, digamos. Digamos que, ¿cuáles son los objetivos de este estudio? Pues de alguna manera contribuir al conocimiento sobre el sector de la joyería, la orfebrería y el esmalte artístico. La finalidad es puramente académica y, bueno, digamos que se ha realizado a partir de una encuesta en la que, bueno, digamos que todo el desarrollo de la investigación ha sido elaborada pues también por los alumnos, yo como profesora, y bueno, también ha contado con la participación y el apoyo de la propia escuela. Digamos que la encuesta, digamos, tenía un ámbito nacional, tuvo un marco temporal concreto, que ahora veremos cuál es, porque es importante de cara a algunos puntos como las expectativas, el nivel de confianza, etcétera. Y bueno, básicamente fue un formulario que se distribuyó y obtuvo un total de muestra de más o menos un poco más de 500 individuos, casi 550. Entre los objetivos, pues identificar atributos o cualidades del producto que gustan y que no gustan, identificar cuáles son las actitudes y las motivaciones hacia una posible compra. También cuantificar cuánto gusta la joyería, la orfebrería, el esmalte, y también establecer diferentes perfiles de consumidor potencial. ¿Cuál es el contexto de la muestra? Bueno, la muestra se lanzó el periodo de audit, digamos, el periodo en el que la encuesta estuvo activa, fue del 28 de marzo al 16 de mayo de 2022. Preguntábamos en algún momento por los últimos 6 meses y por los siguientes 6, de cara a las expectativas y a la confianza. ¿Qué había pasado un poco en los últimos 6 meses? Pues a nivel político, digamos, bueno, teníamos un poco la política de aislamiento de China, a través un poco a raíz del COVID, originó un poco de una paralización de lo que son las exportaciones de productos. A nivel económico, pues también una crisis de la oferta, subida de precios. A nivel social se empezaba ya a ver una luz al final del túnel con el éxito de
de la vacunación, de tal. A nivel tecnológico también es interesante pues, un poco la digitalización forzada que sufrieron las empresas, los usuarios un poco a raíz del COVID, el auge del teletrabajo, etc. En los próximos 6 meses, que sería un poco lo que estamos viviendo ahora mismo, pues tenemos la crisis geopolítica derivada un poco de la invasión de Rusia a Ucrania, en lo económico la inflación, la subida de los precios de la energía, la incertidumbre social, el cambio climático y, bueno, digamos también a nivel tecnológico, pues el uso de plataformas digitales, etc. Veamos un poco los resultados de la encuesta en cuanto al producto ideal. Cuando preguntábamos un poco por si les gustaba el color en joyería, la mayor parte de la muestra respondía que sí. Lo que es interesante son las siguientes preguntas. Preguntábamos por gamas de colores favoritos, pues hacíamos una distinción en fríos, en cálidos, el negro y el blanco. Veíamos que la favorita un poco eran los fríos, seguidos por la gama cálida y luego ya muy lejos el negro y el blanco. Pero lo que es interesante también es esta otra pregunta. También preguntábamos por los materiales favoritos para la introducción del color. En primer lugar teníamos la piedra, seguida de los nuevos materiales, posteriormente el metal y el esmalte. Lo que llama más la atención son un poco estos puntos que indican la mayor concentración de respuestas en torno a estas opciones. Entonces digamos que si combinamos color y material, un porcentaje de la muestra que sería un 18%, pues elegiría la piedra con los colores fríos. En segundo lugar, la piedra, los nuevos materiales con los fríos, seguido de la piedra con cálidos y los nuevos materiales con cálidos. En cuanto a los colores favoritos dentro de cada gama, porque luego preguntamos, ¿y de los fríos cuál te gusta? ¿Y de los cálidos cuál te gusta? Pues en primer lugar, de la gama fría, gustan más los colores azules, seguidos un poco de lejos, digamos, por los verdes, y luego estaría la gama violeta más rosa y fucsia, que si lo sumas haría un total de un 22%. En cuanto a la gama cálida, gustaría más los corales rojos seguidos de los naranjas, terracotas. Al igual que en la otra gráfica, aquí estarían en estas zonas verdes las concentraciones de respuesta. Esto nos ha permitido hacer un poco este dibujo de aquí, que sería en realidad sacar las combinaciones de colores estrella, las combinaciones que más triunfarían. Por ejemplo, en primer lugar, con el 20%, estarían los azules con los corales y rojos. En segundo lugar, los azules con naranjas terracotas, luego verdes con corales y rojos y verdes con naranjas terracotas. A medida que avance esta presentación, veremos que el objetivo un poco de esta encuesta podría estar muy enfocado pues por ejemplo, a cómo colocar los productos a la hora de comercializar, por ejemplo, pues cómo colocar los productos en un workshop o en una tienda de tal manera que lo que es más atractivo para la mayoría de la gente pues resulte más visible, o también a la hora de crear, pues también en qué debe invertir más, digamos, más dinero el artesano posiblemente para que un poco sea una creación pues lo más eficaz posible. En cuanto a los materiales, pues un poco lo que ya hemos mencionado, digamos que estaría la piedra en el primer lugar, pero llama mucho la atención el gusto que hay en la muestra por los nuevos materiales, que sería el 30%, que no es tampoco nada desdeñable, seguidos del metal y del esmalte. Al ver ese resultado de los nuevos materiales nos hemos sorprendido y también hacíamos una pregunta para saber concretamente pues, cuáles serían los favoritos entre esos nuevos materiales. Si nos vamos al total de los encuestados, pues estaría en un primer lugar el cristal con el 26%, en segundo lugar la cerámica y luego las resinas y posteriormente los materiales reciclados. Eso es el total de la encuesta. Pero luego quizás sea más interesante saber ¿y qué piensan en plan los que han elegido los nuevos materiales como primera opción? Seguramente esa sea como la respuesta más significativa.
pues veremos que cambia ligeramente, porque en este caso pues gustarían más los materiales reciclados con un 32%, las resinas con un 6%, y el cristal con un 15% y la cerámica con un 14%. En cuanto a las gamas de colores favoritos según el material, porque esto también es interesante, pues si eliges piedra, pues con qué te gusta la piedra, si eliges nuevos materiales, con qué te gusta tal. Pues bueno, esto es, digamos, sobre el total de la encuesta, ¿no? Esto lo hemos mencionado un poco, pues ganaría piedra con fríos, seguido de nuevos materiales con fríos, luego piedra con cálidos y nuevos materiales con cálidos. Pero si hacemos el 100% sobre cada uno de los materiales elegidos, es decir, pues sobre todos los que han elegido esmalte, qué es lo que más les gusta, sobre los que han elegido metal, pues qué gama les gusta más, tal, pues sí que sale una respuesta curiosa, que es que, por ejemplo, en el metal tiene un gran peso el color negro, que si recordáis un poco lo que hemos visto anteriormente, pues no apenas tenía representación, y sin embargo aquí en el metal pues tendría, entre los fans del metal les gusta mucho el negro, un 23% es un porcentaje bastante interesante. En ese sentido estamos viendo un poco pues qué colores son los favoritos con cada uno de los materiales. Hemos visto que, por ejemplo, el esmalte gusta con azules, en segundo lugar con corales y rojos, y con naranjas y terracotas. Estas tres opciones concentrarían el 67% de los fans del esmalte, digamos. Entonces, por ejemplo, pues si hay una persona que se dedique o que base un poco su producto en estas técnicas de esmalte, pues serían un poco tener en cuenta estos colores que a lo mejor no deberían faltar. Lo mismo se podría aplicar a los materiales reciclados. Aquí hay que decir que, como habíamos dado una gama mayor de opciones, hay una mayor dispersión en las respuestas, ¿no? Entonces, como que los porcentajes no son tan sólidos. Pero bueno, estarían los materiales reciclados con azules, los reciclados con cálidos y luego las resinas también con azules. En cuanto al metal, pues el metal triunfaría con el negro, que la hemos mencionado un poco, y con los dorados o amarillos. Eso sería también el 43% de la muestra, que también es una cosa muy reseñable. Y en cuanto a la piedra, que era, recordemos, importante, la primera de las opciones, pues triunfaría en primer lugar con azules, seguido de naranjas terracotas, corales rojos y luego verdes y dorados amarillos. Estas 5 opciones, 5 colores, pues serían el 74% de todos los que han elegido la piedra, lo cual es interesante. También hacíamos una pregunta bastante interesante que preguntábamos por el diseño y por la forma. ¿Qué características valoras más del diseño? Entonces dábamos 2 opciones: atrevido o exótico, es de pues, técnicas, colores vibrantes, llamativo, tal, o sencillo, discreto, misma gama cromática, pocos materiales. En términos generales, que estarían aquí esas respuestas a esta pregunta, podemos decir que triunfan mucho más los diseños sencillos, triunfa la sencillez frente al atrevimiento. También preguntábamos por la forma, preguntamos por formas geométricas, formas orgánicas o formas representativas. Digamos que gustaría ligeramente más las formas orgánicas, pero bueno, seguido muy de cerca por las formas geométricas. Entonces, si combinamos un poco estas 2 variables, al igual que en las otras tablas, pues veremos que el diseño ideal sería un diseño sencillo, combinado pues bien con formas orgánicas en un primer lugar, o muy de cerca, con 0,7 puntos menos, con formas geométricas. También preguntábamos un poco por el acabado. ¿Qué gustaba más, el acabado mate, el pulido o la textura? Gustaba más el mate con un 44% frente al pulido con un 38%. Pero bueno, lo interesante es que si combinamos las 3 variables de diseño, forma y acabado, pues aquí tenemos un top 4 de combinaciones estrella.
Pues en primer lugar sería un diseño sencillo y discreto, de formas geométricas y acabado mate. Luego un diseño sencillo y discreto con formas orgánicas y acabado mate. Sencillo y discreto con acabado pulido. Sencillo y discreto con formas geométricas y acabado pulido. Eso sería un poco así. En cuanto a la cualidad del diseño favorita, que era una pregunta interesante, decíamos, el diseño es un mix de diferentes cualidades. La forma, la línea, el color y la textura. Si tuvieras que elegir una, ¿cuál elegirías? Pues bien, el total de la muestra elige la forma, que predominaría por encima de la línea, que ya tendría un 29% frente al 50% de la forma, y del color, que sería un 13%, lo cual es curioso, porque la mayoría de la muestra, al preguntarles, decían que sí que les gustaba el color, y por último la textura. Ahora, veíamos un poco, lo interesante era ver si esto cambiaba con respecto a las personas que habían elegido un diseño más atrevido o un diseño más sencillo. Pues bien, veamos que los atrevidos, puedes responder un poco a un patrón lógico, valoraban un poquito más la forma y el color por encima de la media, ¿no? Aquí ves, en el total es un 50 y aquí un 55, y aquí en el color un 17 y en la muestra un 13. Y en cambio los discretos valoraban más sobre todo la línea. Este probablemente sea uno de los gráficos más interesantes, ¿no? Porque lo hemos llamado el workshop ideal, ¿no? Como lo que debería tener el expositor ideal, ¿no? En un taller. Esto suponiendo que todos los artesanos pues, trabajasen todos los materiales, cosas así, ¿no? Pero en este top 13, por ejemplo, de materiales y de colores, ya supondría casi el 50% de la muestra, lo cual sería bastante interesante, ¿no? Son cosas que no deberían faltar. Entonces, piedra con fríos, piedra con naranjas terracotas, metal con negro, esmalte con fríos. Bueno, más o menos lo hemos planteado así. En cuanto al diseño, pues es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero también este top 10 de diseño pues respondería un poco a lo que sería el 53% de la muestra, lo cual sería bastante interesante. Posteriormente, una vez analizado el producto, que era como la primera parte y la más liviana de la encuesta, pues la idea era analizar un poco qué motiva el acto de compra, ¿no? El acto potencial, digamos, y cuáles son las actitudes respecto a él. En primer lugar, la pregunta más lógica era preguntar por el destinatario, ¿no? La mayoría de las ocasiones compras para ti mismo o para otra persona. Pues bueno, en el total general de la encuesta está bastante igualado. Pero bueno, luego iremos viendo un poco cómo se desgrana, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntábamos por qué motivación le impulsaría a comprar orfebrería para uno mismo. Pues en el caso de la orfebrería primaba mucho la parte funcional con un 52%, seguido un poco de la idea de la decoración. En lo referente a la misma pregunta, pero hacia la joyería, pues veíamos que primaba mucho darse un capricho, digamos el 46%, seguido de un 28% que sería, aquí lo vemos, como complementar o el vestuario o de alguna manera coleccionar. En cuanto a las motivaciones de por qué, y era un poco la pregunta del por qué, si comprases joyería, orfebrería o esmalte para otra persona, ¿con qué motivaciones te sentirías más identificado? Pues dábamos un poco estas tres opciones, que no tiene que la sorpresa, estaba en primer lugar la sorpresa, luego el recuerdo de un evento o una fecha especial y luego pues la utilidad. Ganaba, digamos, sobre las motivaciones para regalar a otra persona como regalo, pues digamos que ganaba un poco, tenía más de peso la idea de sorprender, por encima de un poco de recordar una ocasión especial. En cuanto a las formas de comprar, veíamos en un mundo en el que cada vez está primando más el comercio virtual, pues veíamos que el 90% de los encuestados preferirían o irían a comprar joyería, orfebrería, esmalte de forma física.
lo cual, bueno, es bastante interesante también. Había otra pregunta también acerca un poco de cómo pagar. Preguntábamos por si estarían dispuestos a comprar a plazos una pieza en el caso de que les gustaba mucho, de que les gustase mucho, vamos. Y bueno, la mayoría decían que no, que preferirían ahorrar y esperar a comprarla cuando pudieran realizar la compra, pero un 27%, que no es una opción nada desdeñable, decía que sí estaría dispuesto a comprar una pieza a plazos. Un 27%, digamos casi un 28%, es un porcentaje que justificaría como habilitar esa opción de pago. En cuanto a los lugares de la compra, preguntábamos ¿dónde irías a comprar mayoritariamente? Pues serían las tiendas especializadas, como de joyería, de orfebrería o de esmalte, y en segundo lugar las pequeñas tiendas de artesanía. Aquí veíamos, ¿no? Triunfaban más las tiendas especializadas con un 41% y en segundo lugar las tiendas de artesanía pues con un 28%. Ahora bien, veíamos que si lo mezclábamos un poco con la variable del regalo, cambiaba ligeramente, ¿no? Porque cuando se compra para regalar, hay una mayor intención como de asegurarse y aumentaba el porcentaje de personas que visitaban las tiendas de joyería especializada. En cuanto al momento en que se realizan las compras, que también nos parecía muy interesante porque digamos siempre hay todo un marketing, ¿no? Orientado pues al Día de la Madre, a San Valentín, a bueno, momentos, digamos, este tipo de fechas clave, la Navidad, tal, pues veíamos el 64% de la encuesta aseguraba que no le gustaba seguir este tipo de fechas o de ocasiones puntuales para realizar sus compras. En cuanto a cómo digamos, les gustaría saber más sobre actividades artesanales, tal, bueno, pues de una manera lógica también con la pandemia tal se ha impulsado mucho, triunfaba la idea de los talleres y bueno, seguirá de cerca también por un porcentaje que es bastante interesante, un 25%, la idea de contenidos en redes sociales, tal, lo cual también da ahí algunas ideas pues, de cara a la promoción, ¿no? de un artesano. Tal. Luego habilitábamos una serie de preguntas sobre el riesgo de compra. Les preguntábamos si comprar joyería, orfebrería o esmalte les parecería arriesgado, ¿no? Con esa afirmación les preguntábamos si estaban de acuerdo o en desacuerdo. Pues bien, vemos que los que están totalmente o los que están en desacuerdo, digamos bien totalmente o bien bastante, es decir, si sumamos estos dos porcentajes, pues salía un 53,6%. Es decir, y los que estarían de acuerdo con la afirmación del riesgo, pues serían un 46%. La balanza está inclinada hacia abajo. Con lo cual, entendemos que existe un componente de riesgo en la compra, pero asumible o no les parece tan arriesgado. En cuanto preguntamos también por la idea que es muy importante a la hora de comprar del componente diferencial. Decíamos, me arriesgaría a comprar o a regalar joyería, orfebrería, esmalte porque creo que tiene un componente diferencial respecto a otro tipo de compras. Pues bien, aquí sí que radicalmente había un porcentaje muy amplio, el 76,6%, que estarían de acuerdo con esa afirmación frente al 23% que no. Por lo cual podríamos afirmar que ese tipo de compras pues, tienen un componente diferencial. Aquí, como sabemos que la compra de joyería y orfebrería y esmalte pues, puede estar ligado un poco al poder adquisitivo, pues preguntábamos, si usted fuera rico, pues compraría más. Y bueno, pues el 65% decían que sí, lo cual podemos deducir que es un sector con un potencial de crecimiento bastante amplio. Cuando el poder adquisitivo la mejora, pues mejoraría lógicamente las compras.
Sin embargo, aquí, por ejemplo, en cuanto a este gráfico, si fueras rico, comprarías como inversión, pues pese a que la mayoría dicen no, daría prioridad a otros activos, en realidad son más los que dicen que sí. Sí, bien como una inversión en obras de arte, o sí, bien si la pieza está elaborada a base de metales preciosos, tal, sería un poquito más del 50% los que estarían dispuestos a hacer un poco esa inversión. Aquí preguntamos un poco, también nos resultaba interesante saber el factor clave que impulsaría la decisión de compra. Dábamos varias opciones, ¿no? La calidad y la pureza de los materiales, la rareza de la pieza, la destreza y la complejidad del trabajo del artesano o la originalidad. Pues bien, en la encuesta, con el 43%, digamos que la originalidad se presenta como el factor clave en la originalidad del diseño, en la decisión de compra. También nos interesaba saber cómo de apreciadas, digamos, era la joyería, la orfebrería y el esmalte. Pues de las tres disciplinas vemos que la joyería sería la mejor valorada, con 60 puntos de valoración, seguido de la orfebrería y por último del esmalte artístico. Haciendo un poco la media, porque en realidad lo que hacíamos es que preguntábamos como del 1 al 5, pues si 5 era me gusta mucho y 1 no me gusta nada, pues también vemos que si bien la media es 3,65, la media del total de la encuesta, el gusto por la joyería destacaría por encima de la media y también ligeramente la orfebrería. El esmalte sería el único que estaría un poquito por debajo. En cuanto al placer de la compra, barajábamos un poco la posibilidad de las combinaciones. La combinación de ambas técnicas pues podría ser bastante apreciada por el consumidor. Por ejemplo, aquí el 29% de los encuestados aseguran que les gustan las dos, la joyería y la orfebrería, y un 17% les gusta mucho la joyería y mucho la joyería y mucho la orfebrería. En cuanto a la joyería más el esmalte, que sería, por ejemplo, la joyería esmaltada, pues digamos que al 22% de toda la muestra les gustaría bastante y al 15% le gustaría mucho la joyería y bastante el esmalte. Preguntábamos ahora un poco por las expectativas de gasto, que son seguramente las que más tienen que ver con el contexto inicial que hemos planteado antes. La pregunta era, ¿cómo ha sido tu gasto en joyería, orfebrería y esmalte en los últimos 6 meses? Es decir, ¿cómo están ahora? Y entonces decías menor, igual o mayor. ¿Y cómo crees que será en los próximos 6? Pues bueno, vemos que las expectativas de gasto son eran más negativas con respecto a la situación actual. El 31% de los encuestados decían haber gastado menos en los últimos 6 meses, ese dato está aquí, que en lo referente a la situación futura. Aquí sería solo un 21%. Entonces, podemos deducir que a pesar de que las expectativas de gasto de cara a los próximos 6 son negativas, es decir, pesimistas, son menos pesimistas que de cara a los 6 meses anteriores. En cuanto a los perfiles de los consumidores, esto posiblemente sea un poco la parte más entretenida de la encuesta, pues un poco en función del destinatario, de quién era el destinatario, si compro para mí o para otra persona y con qué género me identifico, pues hemos un poco descifrado la existencia de diferentes perfiles.
Aquí, por ejemplo, hay que decir en primer lugar que en el total de la encuesta teníamos una mayoría de mujeres. Casi un 70% eran mujeres frente a un 30% de hombres. Sin embargo, si hacíamos el 100% de, por ejemplo, los que dicen que compran sobre todo para sí mismos, pues vemos que hay un porcentaje muy, muy alto de mujeres, un 88%, frente a solo un 10% de hombres que comprarían para sí mismos. Como regalo para otra persona, es interesante pues, que haya un porcentaje bastante equitativo entre hombres y mujeres. Aquí también se ve, digamos, en la mayoría de las ocasiones, ¿comprarías joyería o orfebrería para ti o para regalar? Pues bien, en el caso del hombre, el 83% la compraría como regalo. Y en el caso de la mujer, aunque lo compran un poco más para sí, también un 40% es un porcentaje muy alto. En función de eso, tenemos tres perfiles diferentes. La mujer que compra para sí misma y la mujer que regala, y luego el hombre, que digamos sería el regalador nato y es el que prácticamente siempre, bueno, no siempre, pero en un porcentaje altísimo de las ocasiones compraría para regalar. Entonces, analizando el perfil de la mujer que compra para sí misma, pues vemos un poco, estos serían como los perfiles que más se repetirían. Mujer de 25 a 34 años, casada o en pareja, sin hijos ni familiares, aunque también aquí hay un perfil con hijos, trabajador activo, formación universitaria y no alérgica. Básicamente el perfil se repite y cambia un poco en el tema de la edad, también hay un perfil más joven, de 16 a 24, y en el tema de la situación familiar, con hijos o sin hijos. Si continuamos analizando el perfil físico de la mujer que regala, vemos que por edades el peso del regalo en la mujer pues es bastante estable, destacando el tramo de 25 a 30, que sería un poco el que más regalaría, ¿no? Hemos analizado un poco el perfil de la mujer que compra para sí, ahora vamos a analizar el perfil de la mujer que regala y luego contrapondremos un poco los dos. En cuanto a la situación de la mujer, vemos que pues, entre casadas, solteras, independientes, solteras en casa de sus padres, viudas, el peso del regalo también se mantiene bastante estable. Es un poco más mayor en el caso de las solteras en casa de sus padres. En cuanto a la situación laboral, también hay una cierta estabilidad, un poco siendo las que más regalarían, las estudiantes y trabajadoras, aunque hay que decir que el dato que realmente es más significativo es porque la mayoría de los individuos de la encuesta eran trabajadores activos. Entonces, estos son los resultados un poco al 100%, haciendo el 100% en cada una de las situaciones. En cuanto a la situación familiar de la mujer, pues digamos que con hijos independientes y sin cargas familiares serían las que regalarían en mayor proporción, con un 43%, pero bueno, más o menos son porcentajes un poco parejos. Y en cuanto a la formación, veíamos que las de formación, el nivel de estudios máximo, pues sería FP, pues serían las que más regalarían por encima de formación universitaria, etc. Ahora, es posible que estos resultados estén sesgados porque hay un porcentaje de los que respondieron la encuesta que son propios alumnos de la escuela de joyería, cosas así. Y había un porcentaje más representativo en la encuesta de universitarios. Si contraponemos un poco a la mujer que compra para sí versus a la mujer que regala,
pues bueno, es interesante un poco del color. Si contemos, pues vemos que al regalar la mujer se arriesga menos con el color. Cuando compra para sí misma, apuesta más por el color en joyería, pero cuando compra para regalar, tienen mayor peso proporcionalmente, ¿veis? Un 29 frente a un 37, las piezas realizadas a base de metal. Es decir, para el regalo es un poco más conservadora. En cuanto a las gamas de colores, para sí elige fríos, pero tiende a regalar cálidos, lo cual vemos que sea quizás muestras de que todos nos equivocamos a veces a la hora de regalar. En ese sentido, quizás el perfil que sea más valioso para analizar sería el perfil de la mujer que compra para sí misma, porque sería posiblemente es objeto de regalo y también es regaladora, entonces seguramente sea el perfil un poco más valioso, pero bueno. En cuanto a la evolución del gusto por el color, nos preguntábamos, ¿cambia el gusto por el color con la edad? Lo hemos dividido en tramos, de 16 a 34, de 35 a 54 y de 55 más. Pues vemos que con la edad, por ejemplo, prefiere los fríos para sí misma. Vemos que suben los fríos y bajan los cálidos, también baja el negro y el blanco más o menos se mantiene un poco estable. Pero a la hora de regalar, fíjate, la mujer va prefiriendo fríos con la edad, pero regala más cálidos. Entonces, es eso, los fríos bajan a la hora de regalar y los cálidos suben. También baja ligeramente el negro y el blanco se mantiene estable. Estas son cosas también curiosas. También luego no nos ha dado tiempo a aportar todos los datos, pero hemos visto que también pues, los hombres a la hora de regalarlas, pues, lo que regalan los hombres y lo que les gusta a las mujeres tampoco coincide, lo cual quiere decir, o no coincide exactamente, lo cual quiere decir que siempre hay pequeños equívocos. En cuanto a los materiales preferidos por las mujeres, según el destinatario de la compra, vemos que para sí misma tienen más peso los nuevos materiales y el metal. Cuando compra para sí misma, pues tienen más peso los nuevos materiales y el metal, mientras que cuando regala, regala más la piedra y regala más el esmalte. En cuanto a cuáles de los nuevos materiales son los preferidos, según el destinatario de la compra, pues cuando compra para sí misma prefiere el cristal, pero cuando regala apuesta más por la cerámica, las resinas y los materiales reciclados, ¿no? Aquí se ve un poco, el cristal, por ejemplo, para sí misma es un 33% y para regalar como que sería un 21%, ¿no? En cuanto a la evolución del diseño, nos ha resultado curioso, hay un pico aquí en las edades, de los diseños un poco en el que generalmente gustan más los diseños sencillos y discretos, pero en la etapa de los 35 a los 54 los diseños atrevidos tienen un repunte y luego como que vuelven a recuperar un poco más de discreción, ¿no? Y en cuanto a la forma, si era orgánica, geométrica o representativa, vemos que las formas orgánicas ganan un poquito de peso y las geométricas pierden peso, pese a que empiezan un poco como habiendo más interés por las orgánicas. El gusto por el acabado pulido desciende con la edad, lo tendríamos aquí, va descendiendo con la edad, mientras que con la edad se van también comenzando a apreciar más los acabados mates y las texturas, que suben bastante, porque la textura nunca es una de las cualidades más demandadas, pero bueno, vemos que en este caso como va subiendo. Y en cuanto a qué cualidad del diseño apreciarían más, pues veíamos que con la edad aumenta el gusto por el color y la textura y desciende ligeramente el gusto por la forma y por la línea. Bueno, hemos analizado un poco la mujer que compra para sí y la mujer que regala. Ahora vemos el hombre que compra para regalar.
Pues podríamos decir, aquí son las características físicas que más se repiten, ¿no? Con respecto a haciendo el diferencial del regalo versus para mí, que es mayoritariamente un hombre, edades comprendidas pues entre 25 o 34, o también puede ser de 55 años o más, son los perfiles que más se repiten, casado o en pareja con hijos independientes y sin familiares independientes, y pues bien pensionista o bien trabajador activo. Hay más residentes en la Comunidad de Madrid, pero eso también hay que decir que había un mayor porcentaje de gente de Madrid en la encuesta, entonces esto podría estar un poco sesgado y no alérgico. Aquí, igual que hacíamos con la mujer que compra para sí, hemos sacado el top 5 de los perfiles físicos que más se repiten entre los que regalan. Como hemos comentado, el peso de la mujer al regalar también es muy importante. Es por esto que también está aquí, en plan, está incluida justo en el perfil de lo que se repiten, de los perfiles que se repiten un poco a la hora de regalar. Si vemos un poco las características físicas del hombre que compra para regalar, vemos que regala de manera creciente a lo largo de su vida. Aquí es interesante, ¿no? Vemos que el porcentaje de regalo, que es el peso del regalo, que es el amarillo, va creciendo, ¿no? Desde el tramo 16-24 hasta 55 años o más. Esto es interesante también. Aquí habría que ver un poco que no se puede decir exactamente que sea una nueva tendencia, pero el hecho de que este porcentaje entre los 16 o 24 años que compran más para sí, bueno, pues podría ser como el reflejo de algo que está cambiando a lo mejor, o que los hombres podrían empezar a comprar más joyería, orfebrería, tal. Pero habría que verlo cuidadosamente porque no tenemos a lo mejor tanta muestra como para asegurarlo. En cuanto a la situación personal, regalarían más los casados o en pareja y los solteros independientes. En cuanto a la situación laboral, pues lógicamente la estabilidad económica y laboral aumenta las posibilidades de regalar, ¿no? Tenemos aquí los trabajadores activos y los pensionistas, que son los que más regalan. Y en cuanto a la situación familiar, pues vemos que regalan tanto los que tienen cierto desahogo económico, porque tienen hijos independientes con un 92%, o los que no tienen hijos también. O sea, digamos, aquí se demuestra un poco que el peso del hombre como regalador es muy grande. En cuanto a la formación, pues las FP también son los que más regalan, pero bueno, también en otros colectivos, pues los de la formación universitaria son los que más regalan, pero bueno, en cualquier caso, el peso en el resto de los colectivos también es superior al 70%. Ahora bien, también nos ha resultado interesante ver un poco cuáles son las características del producto que se regala y del producto que se compra para sí. Entonces, por ejemplo, en cuanto al producto que se regala, vemos que gustan más para regalar, donde están metidos un poco pues, el hombre regalador y la mujer regaladora, pues gustan más las piezas a base de metal. Esto es el diferencial, ¿vale? Son los mayores diferenciales entre los que regalan, que estarían aquí, y los que compran para sí mismos. Entonces, en cuanto al color, digamos que gustaría más las piezas a base de metal, pero de elegir con un 16% más en los que regalan, pero de elegir un color, pues se decantarían tanto por el frío, con un 11% más, como por los corales y rojos, con un 9%. En cuanto al material, para regalar, gusta más el esmalte y posteriormente la piedra. En cuanto al acabado, para regalar, gusta un poquito más, no es un absoluto, tampoco es que guste más, sino que tiene más peso, un poquito más de peso, la textura y los acabados mates. Y en cuanto al diseño para regalar, bueno, pues lógicamente hay una mayor apuesta por la discreción, entonces gustarían un poco más las piezas sencillas y discretas.
En cuanto a la cualidad del diseño favorita, es interesante este diferencial del 24%, y es que para regalar tiene un poco más de peso regalar la textura. En lo referente a las características diferenciales del producto que se compra para sí, aquí, claro, como no iba a estar la mujer si es sobre todo la que compra para sí misma. El hombre no compra para sí mismo, el hombre compra para regalar. Entonces, por eso la mujer sale aquí. En lo referente al color, pues gusta más el color en vez de a los otros, en este caso gustaba más el metal, pero aquí gusta un poco más el color, particularmente el blanco. El blanco gusta más, tiene más peso, el diferencial es mayor a la hora de comprar para sí. El rosa fucsia, también con un 25 puntos más. El burdeos, el negro y seguido del dorado. En cuanto al material, gustan para regalar mucho los nuevos materiales. No, perdón, gustan para sí los nuevos materiales, preferentemente el cristal. El cristal gusta mucho, lo hemos visto un poco cuando veíamos los nuevos materiales, y también los metales. En cuanto al diseño, para sí mismo, claro, pues bueno, lógicamente saben más lo que les gusta, entonces tienen un poco más de peso los diseños a lo mejor un poco más atrevidos. Esos que a lo mejor para regalar pues tú no te atreverías. Y la cualidad del diseño que destaca un poco más sería la forma. En cuanto a las motivaciones y actitudes diferenciales del que compra para regalar y el que compra para sí mismo, esto es muy interesante, porque de cara, por ejemplo, si tú tienes una cuenta y una tienda y te llega un cliente y dices, pues ¿es para ti o es para el regalo? Pues ves un poco la motivación un poco cambia, claro. Entonces, vemos que, por ejemplo, en este caso sí que tiene un peso muy importante para un regalo recordar un momento o una ocasión especial, lo cual tiene cierta lógica. También, claro, tienen mucho peso pues las fechas clave del marketing, como son el Día de la Madre, un 38% más, el Día de San Valentín, la Navidad, ligeramente también. En cuanto a cómo les gustaría saber más, pues dicen que la formación en talleres, tal. Y fíjate, aquí estos porcentajes negativos implican desacuerdo con esta afirmación. Es decir, comprar me parece arriesgado. Pues los que compran para sí mismos están en desacuerdo, menos 12%, pero los que compran para regalo, pese a que están en desacuerdo, están un poco menos en desacuerdo, un 3%. Ante la afirmación, comprar me parece arriesgado, pues eso, estarían más de acuerdo con esa afirmación. En cuanto a las motivaciones y actitudes de los que compran para sí mismos, pues aquí vemos que pesa más la idea de coleccionar o complementar el vestuario, con 20 puntos más. Y también, digamos, comprarían más en rebajas. Digamos que los que compran para sí mismos creen más un poco en el producto, ¿no? Y bueno, nada, simplemente ya llegaríamos un poco a las conclusiones. En lo referente un poco a lo del producto ideal, vemos que el color importa, pero la cualidad del diseño que se declara más decisiva en el acto de compra es la forma, el volumen, el espacio que ocupa y que no ocupa. Destacar también la importancia de los nuevos materiales como una vía de evolución a la que habrá que prestar especial atención en el futuro. En cuanto a las motivaciones y actitudes, pues un poco el valor del comercio físico, el valor de las tiendas especializadas, especialmente cuando se regala, porque acuden un poquito más siempre a esas tiendas, la idea un poco de habilitar la opción de compra a plazos, el interés por saber más o acercarse un poco a ese sector a través de los talleres, y la idea un poco de que la compra en joyería, orfebrería, esmalte no les parece tan arriesgada, es decir, porque asumen
que tiene un componente diferencial. También la lógica, ¿no? Un poco la presunción lógica de que el poder adquisitivo importa. A mayor poder económico, pues más comprarían, más aumentaría la capacidad de comprar y regalar. Y en cuanto a los perfiles, sí que es importante que la mitad de los actos de compra son para regalar. El 83% de los hombres son regaladores natos y solo el 17% comprarían para sí mismos, mientras que el 63% de las mujeres comprarían para sí mismas, pero un 40% de ellas también regala. En ese sentido, vemos un poco el enorme peso de la mujer para la industria, tanto como compradora como receptora de ese regalo. El perfil quizás interesante para analizar sería el de, no interesante, a lo mejor el más significativo, el de la mujer que compra para sí, porque es la que podemos presuponer la que tiene un peso, además de tener un peso muy importante, pues no se equivoca en sus preferencias a la hora de comprar. En cuanto a las posibles aplicaciones de este estudio, bueno, pues podría ser un poco en lo que podría ser la fase de creación, sería rentabilizar el tiempo y la inversión. Por ejemplo, mejorar la eficiencia del artesano a la hora de invertir su tiempo, a la hora de lo que es el proceso creativo, y también a la hora de comprar stock, materias primas, cosas así, ¿no? Un poco en función de los materiales y de las cosas que han resultado más llamativas. En lo referente a la fase de comercialización, pues un poco utilizando los diferentes perfiles que hemos visto, no, en plan, mujer que regala, mujer que compra para sí, hombre que regala, pues podría ser ayudar al comprador de forma proactiva un poco en su proceso de compra. Y también, algo que he mencionado antes, pues estructurar distintos muestrarios de artículos, es decir, estudiar un poco cómo colocar en un muestrario, en el taller, pues los productos para que resulten más atractivos. Pues a lo mejor los que no resulten tan populares, pues quizá también es interesante saber cuáles son, porque siempre hay gente más extravagante en sus gustos, pero de alguna manera pues ponerlos aparte un poco, o bueno, ver un poco cómo colocar, ¿no? Al final eso es el merchandising, que no es solo hacer algo para recordar que ha sido un evento, sino un poco estudiar cómo mejorar la comercialización. Pues eso sería. Y nada, pues simplemente daros las gracias y aquí os dejo el contacto por si a alguien le interesa saber más o si alguien tiene una propuesta, una sugerencia sobre cómo avanzar, porque hay tanta información que todavía se podría evolucionar un poco en este estudio de diferentes maneras. Nada, gracias.